palabras, por cómo utiliza su discurso. Es decir, a mí no me va a convencer de nada, pero sí entiendo que en su momento, cuando estaba en aquella comuna que formó con unos chicos que eran mucho más jóvenes que él, que estaban perdidos en ese momento porque habían abandonado a sus familias, que estaban experimentando con drogas, sí entiendo que les pudiera condicionar y que les pudiera manipular. O sea, entiendo esa capacidad que tiene. Cuando habla, yo creo que se le ve que es como en muchos predicadores que hemos visto en las películas tantas veces, que se suben a una caja de madera en una acera de una gran ciudad y empiezan a chillar lo malo que va a pasar y la gente se para a verles y les escucha y hay gente que les cree. Yo creo que tiene esa capacidad. David, enhorabuena por tu trabajo y gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Buenas noches. Charles Manson fallecía en 2017 a los 83 años. Murió en un hospital de Bakersfield, en California, donde fue derivado unos días antes desde la prisión estatal de Corcoran, en la que cumplía su cadena perpetua. Cerramos este expediente de la Crónica Negra. Noticias. Y luego vamos con nuestro especial. Última hora en COPE. Estar informado. ¿Qué tal están? Buenas noches. México decide a esta hora su futuro. Continúan votando a esta hora en las elecciones más grandes de la historia del país. Casi 100 millones de mexicanos tienen una cita con las urnas, con la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum como clara favorita para ganar la presidencia. Y todo ello en medio de una campaña marcada por la violencia en la que han muerto asesinados más de una treintena de candidatos. De hecho, durante el mismo día de elecciones, otro candidato ha sido asesinado. Pablo Widerbost es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Comillas. Nos ha explicado en COPE qué caminos podrían conducir a superar esa alta criminalidad. Solo esto será superable, evidentemente, a partir de un acuerdo de Estado en donde se incorporen elementos vinculados a fortalecer la política social, a fortalecer el mercado para que genere empleos de mejor calidad y al mismo tiempo debe tener elementos de combate a la inseguridad. Sin esta tríada de políticas públicas, será muy difícil el que pueda México disminuir estos índices de criminalidad. Aquí en España, cerca de 12.000 mexicanos que viven en nuestro país se han registrado para votar en las elecciones de este domingo. Este es el sonido a esta hora de la madrugada. Tenían que haber votado ya hace unas cuantas horas en la Embajada de México en Madrid y sigue habiendo problemas. De hecho, aún hay centenares de personas a la espera de poder depositar su voto. Un problema que se ha notado no solo en España, también en países como en Reino Unido, en las distintas embajadas o consulados, o Reino Unido. No se han dado demasiadas informaciones desde esas embajadas o consulados y prueba de ello es que a esta hora de la madrugada, como podemos comprobar, en España, en la Embajada de México, en Madrid, en la capital de España, no han podido votar muchos mexicanos. Bueno, esta semana que ya empieza, 250.000 alumnos se van a examinar a lo largo de la próxima semana de la EBAU, la antigua selectividad. Los primeros en hacerlo este lunes van a ser los de Madrid y La Rioja. Los del resto de las comunidades, a excepción de Baleares, lo irán haciendo a lo largo de la semana. La novedad de este año es que los estudiantes deberán elegir en la parte general de la prueba entre Historia de España o Historia de la Filosofía. Esta EBAU, de hecho, servirá como transición para el modelo definitivo que se implantará en la prueba del año que viene. Ana Losada es integrante de la plataforma Escuela de Todos. Nos explica la importancia y urgencia de implantar una selectividad común para todas las comunidades autónomas. El marco común lo tiene que establecer el Gobierno de España. Y las comunidades autónomas, claro que tienen unas transferencias en educación, pero lo que no puede ser es que tengamos esta variedad y que se estén vulnerando los derechos de los alumnos, porque hay alumnos que, todos los alumnos compiten en el mismo campo de juego y cada uno tiene unas reglas. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Con la fuerza de ABC. COPE.
estar informado. La agenda de protestas del mundo del campo, del sector del campo, se retoma este lunes con el corte de hasta 8 puntos de la frontera con Francia, una acción coordinada por plataformas independientes surgidas al calor de las tractoradas de principios de años, también con el foco puesto en las políticas que llegan desde la Unión Europea. Aseguran que se ha hecho coincidir con la semana en la que se van a celebrar las elecciones al Parlamento Europeo. Te recuerdo, este próximo domingo 9 de junio. La acción prevista para hoy se va a centrar en pedir más control a los productos importados, prioridad a las producciones locales y reducciones fiscales para la producción de alimentos, entre otras cuestiones. Son las 2:05 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos muy pendientes de esas elecciones que se celebran en México, elecciones presidenciales que vamos a seguir aquí a lo largo de la madrugada en la sintonía de la cadena COPE. Seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650 564 504. Es un grito de ayuda. Es una llamada de auxilio, de socorro. Una palabra que se pronuncia varias veces cuando hay problemas en el aire. Mayday, Mayday, Cactus 1549. Pérdida de potencia de ambos motores. Después de la Primera Guerra Mundial y ante el aumento del tráfico aéreo, era necesario que todos los pilotos se comunicaran de una forma, digamos, universal. Fue entonces cuando los militares estadounidenses adoptaron Mayday como señal de socorro. Es curioso porque Mayday, traducido literalmente, significa Día de Mayo. Mayday viene más bien de una abreviatura de una expresión francesa que significa ayúdame. Bueno, a lo largo de esta hora te voy a contar 4 historias en las que los pilotos tuvieron que pronunciar esta palabra. Arranca nuestro especial Secuestros aéreos. Change your heart, look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Sitúate en el 30 de mayo de 1973. Era miércoles. El vuelo 601 despega desde la ciudad colombiana de Bogotá rumbo a Medellín. Pista 04, autorizado despegue. La nave tiene previsto hacer varias escalas. La primera en la ciudad colombiana de Cali. La siguiente en la de Pereira. Allí suben nuevos pasajeros. 2 de ellos se sientan en la penúltima fila. En total 84 personas viajan a bordo. Cuando el avión despega, estos 2 pasajeros enfundan sus capuchas y sacan 2 pistolas. Uno de ellos dispara al aire y grita: ¡Esto es un secuestro! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! El caos se siembra entre los pasajeros. A solo unos metros en el interior de la cabina, el capitán Lucena y su equipo siguen ajenos a todo. De pronto, alguien abre la puerta de la cabina. Un hombre le apunta en la cabeza con una pistola. Solo sale una palabra de su boca: Aruba.
Vamos a intentar encontrar respuesta a esta historia que tiene un punto de cosa rara, de cosa singular. Me acompaña Ricardo Ruiz de la Serna, profesor de Historia de la Universidad San Pablo CEU. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo, muchas gracias. Hola, profesor. Los secuestradores dijeron ser guerrilleros y miembros del Ejército de Liberación Nacional. Por cierto, recuerdo que fue una organización guerrillera colombiana. Pero ¿realmente quiénes eran estos tipos? No, a ver, eran unos delincuentes. O sea, ellos se hicieron pasar por hombres del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, una organización terrorista, guerrillera de Colombia, pero en realidad eran dos señores paraguayos que lo que trataban era de conseguir un dinero. A ver, aquí al final era un momento en el que los secuestros aéreos estaban a la orden del día, desgraciadamente eran frecuentes, y ellos decidieron utilizar el miedo que una situación así generaba para terminar obteniendo un beneficio económico, un dinero, no un rescate. ¿Es cierto que esos tipos habían jugado en la Liga de Fútbol de Ecuador? Sí, eran dos futbolistas. Quizá la palabra fracasados es muy dura, pero es que en realidad era esto. Ellos necesitaban dinero y encontraron una forma, digamos, rápida y efectiva de conseguirlo, secuestrando un avión. Entonces se hicieron pasar por dos hombres del ELN en la idea de que, claro, habiendo secuestrado el avión les iban a dar lo que pidiesen. Claro, sí. Pero no eran profesionales del secuestro, digamos. Entiendo. O sea, el hecho de decir pertenezco a esta organización pretendían aterrorizar todavía más. Claro. Hemos contado, profesor, que los secuestradores piden al capitán que los llevara a Aruba. Aclaro, Aruba es una pequeña isla situada en el Caribe. ¿Por qué querían ir allí exactamente? A ver, hay varias teorías ahí. Y hay una teoría que yo creo que es la que probablemente sea la más cierta, que es que Aruba queda relativamente cerca, pero fuera del espacio aéreo colombiano, fuera de la jurisdicción de las autoridades colombianas. Con lo cual, si había que hacer aterrizar el avión, era menos probable que se terminaran encontrando con el ejército colombiano, que era lo que les podía pasar si aterrizaban en un aeropuerto de Colombia, ¿no? Teniendo en cuenta además que el ejército colombiano es uno de los ejércitos más cualificados y más profesionales de toda América. Entonces, ante esa posibilidad, una hipótesis es que decidieron ir a Aruba fuera del control de las autoridades colombianas. Hay otra teoría, que es que ellos dijeron a Cuba y el piloto entendió mal, y entendió Aruba, y se fueron a Aruba, ¿no? Y los llevaron a Aruba. Que luego, por cierto, dejaron Aruba, viajaron por todo el continente, terminaron volviendo a Aruba. En fin, Aruba fue un lugar significativo al final, ¿no? Y hay otra teoría, que es que en realidad ellos querían ir a Cuba, y debido a la confusión no fueron, pero que el destino final era Cuba, que era un destino frecuente de secuestros aéreos. De otras cosas porque las autoridades cubanas solían hacer una interpretación política de quién era la organización que secuestraba el avión y en qué condiciones lo secuestraba. Con lo cual, si uno se iba a Cuba, había posibilidades de que incluso si dejaba el secuestro, no lo extraditasen, por ejemplo. Oiga, profesor, más allá de Aruba o Cuba, la exigencia simplemente era que lo transportaran a ese destino. No, supongo que querrían dinero, ¿no? No, pedían dinero. Lo que ocurre es que, claro, en estas cosas se ve cuando no son organizaciones, cuando no son miembros de organizaciones terroristas. El gobierno colombiano, por definición, no negociaba con terroristas. Y por lo tanto, era absurdo pretender que secuestrando un avión colombiano en Colombia se fuera a conseguir ningún objetivo económico ni ningún resultado económico. Porque las autoridades colombianas no negocian con terroristas. Pero ellos no lo sabían. Estos eran dos señores paraguayos que se encontraron con que pudieron dar el golpe en ese avión. ¿Y qué termina sucediendo? Pues termina sucediendo que en lugar de negociar, esto que voy a decir es muy raro, pero créanme los oyentes que es así. En lugar de negociar con el gobierno colombiano, terminan negociando con la línea aérea, que es a su vez la que traslada las pretensiones de los terroristas y la que trata de alguna manera de resolver la situación. Porque estos, ¿qué dinero pedían? ¿Cuánto dinero pedían? A ver, hay distintas teorías. Terminaron conformándose con $20,000. Lo que, claro, por esto digo que el tener presente que no se trataba de profesionales es importante, porque al final uno piensa en las vidas que pusieron en peligro, cómo podía haber terminado el secuestro, las vueltas que dieron por toda América, pasaron por Argentina, por Paraguay, por Aruba de nuevo, por Colombia naturalmente.
para terminar encontrándose con que uno de ellos escapaba antes de que lo capturasen con una parte del dinero y al otro lo terminaron deteniendo. Bueno, pero todavía hay más. $20,000. Claro, hay más paradojas en toda esta historia. Parece ser que había un grupo de ciclistas que iban a correr el Tour de Colombia y que le pidieron a estos dos que por favor les liberaran porque tenían que acudir a la prueba deportiva. ¿Consiguieron salir del avión? A ver, ellos fueron liberando rehenes a medida que el secuestro se iba prolongando. Hay que pensar que este es el secuestro más largo de la historia. Es un secuestro que se prolonga durante muchas horas y van teniendo que liberar gente. Entonces ya en el primer aterrizaje ellos ya liberan y van dejando salir. Entonces entre los que liberan y los que se escapan, al final distan bastante de ser como los terroristas de otros secuestros aéreos que mataron pasajeros, mataron miembros de la tripulación. Es decir, sí, ellos fueron dejando salir gente y hubo un momento en el que hay otros que se escapan, que abren la salida de emergencia, saltan los 5 metros que va, más o menos 5 o 6 metros, que va de la altura del avión a la pista de aterrizaje y echan a correr por la pista y se escapan. Joder, madre mía de mi alma. Dices que fue... No, por esto digo, Adolfo, que es un secuestro. El peligro que hay con estas, no digo con contarlo, sino con la idea que a veces uno se puede hacer, es que al final uno tiende a pensar que esto puede ser hasta gracioso. Esto fue dramático. Es decir, en el interior, claro, los pasajeros no saben. Y tampoco sabe uno cómo puede reaccionar el tipo que lleva una pistola y pega un tiro al aire. Hay que tener en cuenta este detalle, pega un tiro al aire. Se ponen a disparar en el interior de una cabina. Es decir, las horas que pasaron, más de 60, en este secuestro, que es el más largo de la historia, fueron horas realmente terribles. Lo que pasa es que llega un momento en el que todo el mundo se da cuenta de que no son profesionales. Y uno podría pensar, bueno, esto es menos grave. Depende, porque la organización terrorista profesional sabe lo que le cabe esperar. No digo que esté justificado, por Dios, no. Lo que digo es que en este caso, la cosa terminó con uno de los secuestradores fugado, con el otro detenido, sin ningún rehén muerto, sin ningún miembro de la tripulación ni de los pasajeros muertos, pero podía haber acabado fatal. ¿Y esos 60 horas de secuestro, por tanto el acto de piratería aérea más largo de la historia, fue en vuelo o esta gente tuvo que quedarse en alguna pista ahí aparcados durante tiempo? No, que va, pasaron un montón de tiempo parados, porque además, a medida que el avión iba volando, el avión se iba sufriendo el desgaste habitual de cualquier travesía aérea e iba necesitando mantenimiento. De hecho, al final, la razón por la cual se quedan ya en la pista y ya no pueden desplazarse más es porque el piloto les advierte que el avión ya necesita cargar el aceite y ciertas reparaciones, porque si no corre el riesgo de sufrir un accidente en vuelo. Entonces, después de pasar por Colombia, por Aruba 2 veces, por Buenos Aires, por el aeropuerto de una ciudad que en el norte de la Argentina, en el Chaco, que se llama Resistencia, y finalmente aterrizar en Asunción, no continúan la travesía porque les convencen de que el avión necesita un mantenimiento que no le pueden dar, y llega un momento en el que es evidente que aquello no tiene ya ningún recorrido, ningún sentido, ¿no? Pero no, pasaron mucho tiempo en la pista con todas las necesidades que los oyentes se pueden hacer de 80 personas que van a bordo de un avión, 84 en realidad, que van a bordo de un avión y que necesitan ir al lavabo, comer, beber agua. Claro, y el avión ni tiene cocina, ni tiene tanques de agua como para aguantar para ese número de horas, y supongo que además las temperaturas, porque el avión parado, supongo que no puede generar aire acondicionado, ¿no? No, porque está el tema de la temperatura, el riesgo de deshidratación, las personas que pueden necesitar cuidados especiales, por ejemplo en personas que puedan estar enfermas, más la comida, más las necesidades higiénicas, más el mantenimiento de la máquina, si se quiere. Entonces, aquello era insostenible. Lo que ocurre es que esto le añade cierto dramatismo a la historia. De hecho, se ha terminado llevando las pantallas por esto. Le añade cierto dramatismo porque ni siquiera uno puede decir, bueno, por lo menos sabían lo que hacían, o sabían a qué se exponían. Y uno de ellos, cuidado, uno de ellos se escapó y no lo encontraron. Ni no se ha vuelto a saber de él. Sí, dramático, pero tiene un tinte de Pepe Gotilio del 13 Rue Percebe. De Pepe Gotera y Otilio. Correcto, sí, es un 13 Rue Percebe en toda regla, Pasa si
aquellos de los oyentes que puedan tener más memoria, pasa algo parecido, salvando las distancias, ¿no?, con lo que sucedió con aquel atraco que dio lugar a la película La estanquera de Vallecas. Es decir, cuando se producen atracos con rehenes, cuando se producen tomas de personas, y quien lo hace no sabe lo que está haciendo, no sabe qué le cabe esperar, no sabe cómo comportarse, las cosas pueden salir muy mal. Por supuesto, cuando lo hacen terroristas, si se quiere, entre comillas, profesionales, aunque detesto la expresión, pero creo que se entiende a qué me refiero, personas que han recibido un entrenamiento para estas cosas, el resultado también puede ser espantoso. De hecho, en esa década, la década de los 60, los 70, en los 80, tanto en aviones como en barcos, hubo casos en los cuales se mató gente. Pero la persona sabe por lo menos que el secuestrador o el terrorista tiene un plan. Pero en este caso era todo improvisado. Todo improvisado. Ni siquiera sabían que el gobierno colombiano no negocia con terroristas. Miedo me daría a mí, más miedo que estar... Bueno, es exactamente lo que tú decías. Si tengo que elegir entre un terrorista o un torpe haciendo de terrorista, casi prefiere uno al profesional, ¿no? Porque al otro se le puede escapar en cualquier momento cualquier cosa. Si es que fíjate, Adolfo, que no hay una situación que uno pueda decir es menos mala que la otra. Porque cuando estás con el terrorista profesional, ojo, el terrorista profesional puede pensar que necesita matar a 2 o 3 rehenes para que todo el mundo vea que va en serio, y hay una lotería. Y ha habido casos en los que se han escogido, por ejemplo, algún secuestro aéreo en el que se cogieron los pasaportes y a ciudadanos de determinadas nacionalidades los mataron por la nacionalidad. Como para decir, y ahora que quede claro a qué estamos dispuestos. Correcto. A ver, Ricardo, enseguida quiero volver contigo, pero antes déjame, porque me quiero detener en otro caso, en un caso que hoy día sigue siendo todo un misterio. Ahora estoy de nuevo contigo. Era la tarde del 24 de noviembre de 1971. Ese fin de semana se celebraba Acción de Gracias en Estados Unidos. En el aeropuerto de Portland, miles de familias viajan para pasar esos días con la familia. Maletas de un sitio a otro y muchas ganas de llegar a casa. En medio de la multitud, un hombre viaja solo. Se acerca al mostrador de la Northwest Orient Airlines con un maletín en la mano. Debe tener unos 40 años. Compra un billete dirección a Seattle y paga en efectivo. Cuando le preguntan su nombre para emitir el billete, responde: me llamo Dan Cooper. Por su atuendo, parece un hombre de negocios. Va elegantemente vestido, con traje negro, corbata negra y camisa blanca. Cooper sube al avión, un Boeing 727, y se sienta solo, en la última fila. El vuelo se prevé corto. Durará unos 35 minutos. Una vez en el aire, llama a la azafata y pide un bourbon sin hielo. Cuando ella regresa con la bebida, el pasajero, sin mediar palabra, le entrega una nota doblada y le dice, en un tono muy tranquilo, que se sienta a su lado. En el papel, la azafata lee aterrorizada: llevo una bomba en el maletín. Ella se sienta a su lado, sigue leyendo: quiero $200,000 en billetes de 20 y 4 paracaídas. Si me los dais, no os pasará nada. Entonces, abre el maletín y le enseña a la azafata lo que lleva dentro: dinamita, una batería y cables de todos los colores conectados entre sí. No hay duda. Es una bomba. Vamos a intentar conocer qué pasó aquella tarde del año 1971. Me acompaña mi querido compañero Juan Fierro. Él es corresponsal de COPE en Estados Unidos. Nos habla desde Washington. Querido Juan, muy buenas noches y bienvenido a casa. ¿Qué tal, Adolfo? Muchísimas gracias. Buenas noches. Juan, el secuestrador pidió unos paracaídas y $200,000, que serían como en el entorno de 1.500.000 en la actualidad. Nos hemos tomado la molestia de actualizar esta cifra. ¿Qué responden a su petición? ¿Ceden a entregarle el dinero y los paracaídas o intentan negociar con él? No, totalmente. Le entregan el dinero. Él hace llegar a una de las azafatas una nota diciendo que tiene una bomba y que quiere $200,000 en cuanto aterricen en Seattle, que era el destino final del avión.
y el avión está 2 horas dando vueltas alrededor del aeropuerto de Seattle, porque las autoridades están buscando el dinero, pero fundamentalmente los paracaídas, porque el secuestrador pide 4 paracaídas y no encuentran los paracaídas, y por eso está el avión dando vueltas durante 2 horas hasta que le confirman al piloto que tienen el dinero y los paracaídas, y acceden absolutamente a todas las condiciones que les pide el secuestrador, sin duda. Oye, por lo que ha trascendido, Dan Cooper no llevaba armas, no levantó la voz en ningún momento. ¿En qué momento el resto de los pasajeros fue consciente de lo que estaba ocurriendo? Cuando se bajaron del avión, en ningún momento, porque como te digo, el comandante les había dicho a los pasajeros que había mucho tráfico en el aeropuerto. Estamos en noviembre, en las vísperas de Thanksgiving, que es el día que más tráfico aéreo hay en los Estados Unidos. O sea que la excusa era realmente aceptable, ¿no? Es decir, bueno, hay mucho tráfico aéreo, mañana es Thanksgiving, hay mucha gente volando, hay muchos aviones, el aeropuerto está congestionado, vamos a dar vueltas alrededor hasta que nos den pista. Los pasajeros no se enteran absolutamente de nada, se enteran después, cuando bajan del avión y se enteran que el avión había sido secuestrado, pero durante a los 36 minutos que dura el vuelo, porque era un vuelo muy corto desde Oregón hasta Seattle, 36 minutos de vuelo, y las 2 horas que están dando vueltas al aeropuerto, los pasajeros no saben que pasa absolutamente nada en el avión. Como te digo, se enteran cuando bajan y entonces la policía les comunica lo que les ha pasado. Por cierto, vuelo corto, vuelo a Seattle, bajan los pasajeros, hasta ahí todo esto lo sabemos por ti, pero Cooper retiene a los 6 miembros de la tripulación porque quiere que lo lleven a México, Distrito Federal. ¿Qué ocurre en ese vuelo entre Seattle y México DF? Cuando el avión aterriza en Seattle, le dan el dinero, le dan los paracaídas, 4 paracaídas, él rechaza 2, se queda con 2 paracaídas. El avión es repostado, el secuestrador Cooper se pone muy, muy nervioso porque están tardando mucho en terminar de repostar el avión, y finalmente el avión con la tripulación despega de Seattle. Entonces el secuestrador le dice al comandante que quiere ir a México. El comandante le dice que el avión no tiene autonomía suficiente para llegar hasta México y que entonces tienen que hacer una escala. Entonces acuerdan hacer una escala en Reno, en el estado de Nevada, muy cerca, digamos, con la frontera de California. Y además el secuestrador le dice al comandante que quiere que vaya a la menor altitud posible y a la menor velocidad posible y con la puerta trasera del avión abierta. Y el comandante le dice que eso es absolutamente imposible, que eso es muy peligroso y que el avión no puede volar en esas condiciones. Total, que el avión sube a su altura de crucero, a una velocidad normal, con toda la tripulación encerrada en la cabina del piloto y el secuestrador solo en la cabina de pasajeros en la última fila. En un momento dado, en la cabina del piloto, notan que ocurre algo, es decir, baja la presión del avión, empiezan a notar que tienen dificultades para respirar, pero no es hasta que el avión aterriza en Reno, en el aeropuerto donde teóricamente tenía que repostar para seguir vuelo hasta México, cuando se dan cuenta que el pasajero ya no está, el pasajero que es el secuestrador, y que la puerta de atrás del avión está abierta, que ese era el motivo por el que el avión pierde presión y tienen dificultad para respirar en la cabina del avión, y que el pasajero ha desaparecido y que lo único que ha dejado, Adolfo, es la corbata. Iba vestido con un traje negro, camisa blanca y una corbata negra, y lo único que encuentran en su asiento, el 18E, es la corbata. Por cierto, una corbata, no una corbata normal, sino una corbata como de colegial, Adolfo, una corbata de clip, de esas que llevan el nudo ya hecho y simplemente tiene un clip y te cierras el clip y tienes hecha la corbata. Es lo único que encontraron del secuestrador. Por tanto, podemos deducir que cuando todo el personal que estaba en cabina, recuerdan, el secuestrador al final del avión, notan que el avión se estaba despresurando. Por tanto, alguien había debido abrir una compuerta del avión. Por cierto, que leo en la documentación que el avión Boeing 727 en el que viajaba Cooper era el único modelo con unas escalerillas que permitían utilizar esa puerta para saltar. Podemos deducir, naturalmente, que el personaje saltó. Bueno, empieza la búsqueda. El FBI se pone en marcha. Juan, ¿consiguieron dar con su paradero? ¿Encontraron alguna pista? Nada. Es que además, teóricamente, el pasajero secuestrador en algún momento saltó y seguramente por detalles que luego vamos a conocer, saltó justo
cuando estaban todavía cerca de la costa. Había una tormenta muy, muy grande, había mucho viento y mucha gente, de los expertos del FBI que han investigado esto hasta el año 2016, y estamos hablando de un suceso que ocurrió en 1971, piensan que este hombre no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir a ese salto en paracaídas desde ese avión, a esa altitud, a esa velocidad y con esas condiciones climatológicas. Una vez que la policía se pone en marcha, se inician búsquedas por todo el recorrido que sigue ese avión desde Seattle hasta Reno, no encuentran absolutamente nada, y es muchísimos años más tarde cuando un niño en una playa en el estado de Washington encuentra enterrada en la arena una bolsa con billetes del rescate pagado por las autoridades. $6.000 de esos $200.000 que habían pagado para soltar a los pasajeros y para que el secuestrador se marchara. En muy mal estado, y es la única pista que hay sobre D.B. Cooper, que existe prácticamente hasta este momento, porque ha habido después, concretamente el año pasado, alguna pista nueva, fíjate, después de tantos años, en esa famosa corbata, en esa corbata con clip que se encontró, que fue lo único que dejó el pasajero. Claro, en ese momento no se podía examinar como se ha podido examinar ahora. Y el año pasado se pudo comprobar que esa corbata tenía restos de acero inoxidable y de titanio. Y un investigador privado logró identificar de qué fundición venían esas partículas de titanio y de acero inoxidable, de una fundición en Pensilvania que, curiosamente, utilizaba y hacía planchas metálicas para la construcción de aviones, para Boeing, porque siempre hubo una de las teorías que decía que seguramente la persona que secuestró ese avión era una persona que tenía conocimientos de aeronáutica y que podía ser un ex trabajador de Boeing. Pues bien, ahora mismo tienen esa pista que liga esa corbata que llevaba el secuestrador con una acería que está en Pensilvania y que hacía piezas de metal para Boeing. En todos estos años de investigaciones, uno de los sospechosos a los que se señaló fue a un posible ingeniero de la compañía Boeing, pero nunca se le llegó a acusar. Entre el retrato robot que hicieron los miembros de la tripulación y los pasajeros y la fotografía de este ingeniero de Boeing, al que se le señala después de estos datos sobre la corbata, la verdad es que hay bastantes similitudes. Esta persona ha fallecido ya. No podemos tener el recuento de los hechos si realmente él fue el secuestrador y no. Han entrevistado a sus hijos y sus hijos niegan absolutamente la mayor. Dicen que es imposible que su padre fuera el secuestrador de ese avión, que su padre no tenía ningún conocimiento de cómo saltar en paracaídas, que no tenía la formación para hacer esas cosas y que desde luego su padre era una persona súper honrada y que nunca hubiera hecho un secuestro como ese. A raíz de este secuestro, cambiaron los controles de equipaje de pasajeros, se instalaron detectores de metales en todos los aeropuertos y empezaron a inspeccionar el contenido de las maletas. También se prohibió la venta en efectivo de billetes en los aeropuertos. El pago con tarjeta permitiría hacer un seguimiento de todos los pasajeros y además se instaló un dispositivo en todos los aviones, la Cooper Van, una llave externa que permitía abrir la puerta trasera solo desde fuera. Sí, su nombre rinde homenaje a este misterioso ladrón secuestrador que finalmente se llevó el gato al agua. Querido Juan, te dejo que atiendas algún asunto de la Casa Blanca, pero dentro de unos minutos vuelvo contigo, ¿de acuerdo? Fíjate, sin soltar a Cooper, que todos los años se reúne en Vancouver una convención, la CooperCon, la convención de Cooper, donde se reúnen cientos de personas para hablar, para seguir hablando y para seguir, discutiendo sobre la posible identidad de este secuestrador, de Dan Cooper. La singularidad de los estadounidenses. Repito, te dejo con Biden unos minutos y luego vuelvo contigo. De acuerdo.
Esta noche estamos contándote historias de secuestros aéreos. Vamos a volar ahora al 14 de junio de 1985. El vuelo 847 de la aerolínea norteamericana TUA realizaba la ruta desde El Cairo a San Diego, en California, y hacía varias escalas. 8 personas integraban la tripulación. A bordo viajaban 139 pasajeros, entre ellos una cara muy conocida. En Atenas, en Grecia, embarcó este cantante, Demis Roussos. Lo hacía junto a su pareja Pamela Smith y un amigo del artista. El trayecto que iban a realizar ellos era muy corto, de Atenas a Roma. Pero ojo, porque se alargaría más de lo previsto. La razón es: un grupo de terroristas islámicos secuestró la nave. Te hablo ahora del primer avión norteamericano secuestrado por islamistas. Para conocer los detalles, sigue con nosotros Ricardo Ruiz de la Serna, ya sabes, es profesor de Historia en la Universidad San Pablo CEU. Ricardo, sigues por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. ¿Quiénes eran los terroristas que secuestraron el avión y qué rescate pedían? Mira, el secuestro se produce en el año 85 y unos años antes, en Líbano, se había formado una organización terrorista llamada Hezbollah. La traducción sería el Partido de Alá o el Partido de Dios, que era una organización terrorista compuesta fundamentalmente por los chiíes del Líbano. Esta organización, entre las acciones que desplegaron, estuvo el secuestro de este avión. Luego se le sumaron otros terroristas que participaron, por ejemplo, de la Yihad Islámica. Pero inicialmente era una operación terrorista organizada por Hezbollah. Entiendo. Primer secuestro, primer avión norteamericano secuestrado por islamistas. Te he dicho que Demis Roussos, este señor que seguro que te suena, y sobre todo sí, hombre, te debe sonar su música. Ponla un poquito más alto, Javi, por favor. Bueno, Demis Roussos viajaba en el avión secuestrado. El artista, ojo, porque ya había vendido millones de discos en todo el mundo y era muy conocido. He leído que los secuestradores lo reconocieron. Ricardo, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Y cómo reaccionaron los secuestradores al descubrir que a bordo del avión había una estrella internacional como Demis Roussos? A ver, los secuestradores van mirando pasajero a pasajero, tratan de mantener al pasaje bajo control empleando una violencia. Hay varios a los que pegan. Y en esta tarea de ir identificando uno a uno, por supuesto, identifican a Demis Roussos, que, como has dicho, era una persona conocidísima. Lo que pasa es que además se da la circunstancia de que Demis Roussos cumplía años, con lo cual celebraba su cumpleaños de alguna manera en vuelo. Y los terroristas decidieron tener un gesto que puede interpretarse como un gesto de humanidad, pero también puede interpretarse como un gesto de comunicación persuasiva o de relaciones públicas, de permitir una especie de celebración de cumpleaños. Con lo cual le trajeron una tarta con un té y celebraron de algún modo su cumpleaños. Claro, si termina aquí la historia, uno puede decir, hombre, qué simpáticos los terroristas y qué gesto de humanidad tuvieron. Hay que tener en cuenta que el secuestro de un avión atraía la atención de todo el mundo. Medios de comunicación, gobiernos, por supuesto, servicios de seguridad e inteligencia. Y todo lo que hacen los terroristas, todo lo que hacen, se supervisa y se interpreta. Con lo cual, tener un gesto de humanidad o tener un gesto de simpatía hacia alguien tiene el doble sentido. Por una parte, hemos sido capaces de hacer una concesión, pero por otro lado sabemos perfectamente a quién tenemos a bordo. ¿Le sacaron partido al hecho de llevar a un artista de proyección internacional? Le sacaron partido a que fuera griego, porque aparte ellos, los terroristas, inicialmente pedían la liberación de 700 presos chiíes que estaban en prisión y luego añadieron la liberación de otros prisioneros que estaban en cárceles griegas. Si no recuerdo mal, 8 o 9 prisioneros que estaban en cárceles griegas. Entiendo. Tengo entendido que Demis Roussos fue liberado al 5º día del secuestro. El cantante dio una rueda de prensa en la que dijo que los secuestradores habían sido agradables, que le habían tratado bien. ¿Sabes si hubo, en fin, alguna repercusión emocional, incluso artística en la vida de Demis Roussos a partir del secuestro? A ver, esto quedó como una anécdota
que los hechos después refutaron. Porque en ese mismo vuelo terminan matando gente, terminan matando a un soldado estadounidense a quien identifican y lo tiran. ¿Hubo un muerto? Hubo. Entonces, claro, se da la situación, se da la circunstancia de que al final lo que los terroristas intentaban quedó frustrado por sus propios actos, ¿no? ¿Cómo fue el desenlace de todo esto? Porque ¿cuántos días duró este secuestro, por cierto? Pues déjame que haga memoria. Si no recuerdo mal, no llegó a durar. Estoy hablando de memoria, Adolfo. Si no recuerdo mal, no llegó a durar un día entero. Ellos secuestran el avión el 14, vuelan en dirección a Beirut. De Beirut tienen que ir a Argel, o se dirigen a Argel. Después de Argel regresan aproximadamente un día. Correcto. El desenlace, te decías. ¿Consiguieron que el gobierno de Israel dejase libre a los chiíes libaneses que tenían presos en el país? No, al final hubo digamos, un abandono de los rehenes, de todas las concesiones que ellos exigían, ¿vale? Al final lograron que se liberase a algunos de ellos, pero no a los 700. Entiendo. Estaba mirando aquí, Adolfo, el tema del gobierno griego. El gobierno griego liberó a uno. O sea, los griegos liberan a uno, ¿y los israelíes? No, los israelíes liberaron, espérate un segundito que lo quiero confirmar, no te quiero hablar de memoria. Mantuvieron que ellos oficialmente no liberaban a nadie por el secuestro, pero sí se produjeron algunas liberaciones de presos en cárceles israelíes. Entiendo. Pero el gobierno de Israel siempre negó que hubiese una vinculación entre el secuestro y la liberación. ¿Estos secuestradores al final fueron arrestados? ¿Se sabe algo de eso? Sí, hubo algunos que fueron detenidos, y si la memoria no me falla, alguno incluso lo mataron en operaciones antiterroristas posteriores. Entiendo. Querido Ricardo Ruiz de la Serra, profesor, como siempre, gracias por atenderme, eres muy amable conmigo. Un abrazo muy fuerte. Adolfo, hasta luego, buenas noches. Gracias. Para conocer todos los detalles de este cuarto secuestro, vuelve con nosotros, mi querido compañero Juan Fierro. Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Adolfo, aquí seguimos. Recuerdo a los oyentes, es nuestro corresponsal, el de la cadena COPE en Estados Unidos, y ese día estaba en Washington, en la sede precisamente del Capitolio, ¿no? Estos ataques terroristas tenían como 4 objetivos: el poder político, representados por la Casa Blanca y el Capitolio; el militar, representado por el Pentágono; y el poder económico, representado por el World Trade Center. En este especial Secuestros Aéreos vamos a centrarnos en uno de los objetivos políticos de aquel día, que era el vuelo 93. Salió del aeropuerto de Nueva Jersey hacia San Francisco, 8:42 de la mañana, era un Boeing 757, a bordo 7 tripulantes y 33 pasajeros. Tan solo 4 minutos después de haber despegado el vuelo 93, se producía el primer impacto a las Torres Gemelas. Juan, ¿no trascendió nada desde la torre de control a este vuelo 93 de lo que estaba pasando en las Torres Gemelas? No trasciende nada. Es más, ese vuelo es un vuelo normal durante 46 minutos. Durante 46 minutos no pasa absolutamente nada, y el avión no recibe ninguna comunicación ni de la torre de control del aeropuerto de Newark, que es de donde despega, ni tampoco desde el centro de control de Cleveland, que luego va a ser muy importante en todo este vuelo, sobre lo que está ocurriendo. Durante 46 minutos fue un vuelo absolutamente normal. Hay un controlador aéreo de la United Airlines, un tal Ed Ballinger, que parece ser que envió un mensaje a los vuelos que estaban en el aire, diciéndoles así: cuidado con cualquier intrusión en la cabina. 2 aviones chocaron en el World Trade Center. Juan, ¿cómo recibió el mensaje el comandante del vuelo 93? Es decir, ¿lo creyeron? ¿Pensaron que era una especie de malentendido? ¿Les dio tiempo a reaccionar? Sí que le creyeron y sí que lo recibieron. A las 9:23 minutos exactamente lo reciben el mensaje, ese mensaje que tú has leído, y el comandante contesta que le den más
más datos y que le confirmen el choque de esos dos aviones en el World Trade Center en Nueva York. Apenas 2 minutos después de esa primera comunicación es cuando se produce la toma de la cabina de ese vuelo 93 de United que iba en dirección a San Francisco. Pero en ese momento, las primeras noticias que les llega al avión es a través de ese controlador de la propia compañía de United, que les dice: cuidado, si alguien quiere entrar en la cabina, no le dejen entrar en la cabina. Tenemos 2 aviones que se han estrellado con las Torres Gemelas, pueden ser secuestradores, que nadie entre en la cabina. Ese es el mensaje que recibe el comandante. Contesta que le den más detalles y no puede seguir adelante con la conversación porque apenas 2 minutos después es cuando se produce la irrupción de los secuestradores en la cabina del avión. Y porque, Juan, ahora todos tenemos muy claro que a la cabina de los pilotos no se puede acceder, pero supongo que antes de los atentados entrar en la cabina era posible, ¿no? Era totalmente posible. Hay algunas dudas de cómo pudieron entrar en la cabina. Una de las versiones, la más reconocida, es que utilizaron a una de las azafatas para entrar en la cabina y que por eso entraron en la cabina. Hay dudas sobre porque lo que parece es que a continuación se produce un forcejeo y en algunas de las teorías que se han podido poner en marcha se habla de que los 2 pilotos fueron asesinados, murieron sentados en sus asientos, ¿no?, por los secuestradores, pero hay otras versiones que dicen que el copiloto pudo salir y que entonces cuando salió fue cuando se produjo la entrada de los otros secuestradores en la cabina, que ese copiloto moriría justamente cuando salía de la cabina. Y ese es algunas de las dudas que hay, ¿no?, sobre cómo se produjo esa entrada, ¿no?, de los secuestradores en la cabina. No está tampoco claro si por ejemplo, el comandante murió en el momento en que los secuestradores entran en la cabina, si también lo logran retirar de su asiento de comandante. En fin, ahí está. Hay todavía muchas dudas y muchas de esas dudas se generan porque cuando recuperan la caja negra del avión, el sistema de grabación de esas cajas negras se pisa cada 30 minutos, es decir, está grabando durante 30 minutos y cuando terminan esos 30 minutos sigue grabando, pero graba encima de lo que ha grabado ya, es decir, es una cinta de 30 minutos que se borra y sigue grabando, se borra y sigue grabando, y por eso lo único que tenemos son los últimos 30 minutos en la caja negra, ¿no?, de lo que pasó en la cabina del avión, y no se puede decir a ciencia cierta qué es lo que pasó desde un principio. Entiendo. Juan, por lo que ha trascendido, no, naturalmente los pasajeros se dan cuenta de este asunto, incluso a los pasajeros les permiten que llamen por teléfono a sus familias para despedirse. Imagínense el ambiente dentro del avión. La pregunta sería, ¿en qué momento deciden los pasajeros rebelarse contra los secuestradores y en qué consistía básicamente el plan que diseñaron? Bueno, en un principio los pasajeros sí que pueden hablar con su familia, empiezan a hablar con sus familias cuando ven que desde luego uno de los secuestradores, que dice que lleva una bomba, que nunca se ha podido confirmar si esa bomba era real o no era real, dice que el avión está secuestrado, que todos se sienten y que no va a pasar nada. Entonces, con los teléfonos que había en los aviones, aunque ya había teléfonos móviles, pero todavía los aviones llevaban esos teléfonos, ¿no?, que iban en el respaldo del asiento que tenías delante, empiezan a llamar a las familias diciéndoles que hay unos secuestradores y entonces empiezan a recibir la información de oye, que ha habido 2 aviones que se han estrellado contra las Torres Gemelas, a ver si estamos hablando de lo mismo, y en un momento dado los secuestradores dicen a los pasajeros, era un avión muy grande pero apenas iban 33 personas, los concentran a todos en la parte de atrás, en la cola del avión, y les dan efectivamente permiso para que puedan seguir hablando con sus familias, y se producen numerosas conversaciones entre los pasajeros y sus familiares. Algunos que no pueden conectar mantienen conversaciones muy largas con personas de la compañía telefónica que se encarga de esas líneas. Hay muchísimos recados de gente que le dice, bueno, si pasa algo, póngase en contacto con mi familia y dígales que les quiero, etcétera, etcétera. Los recuentos, las manifestaciones de ese personal, ¿no?, de la compañía de teléfonos de Verizon, que recibe
recibe esas llamadas porque los pasajeros no pueden conectar directamente con sus familiares son absolutamente tremendas, porque los utilizan de intermediarios, incluso hasta llegan a rezar juntos en un momento. Y en un momento dado, fíjate que muchas de las versiones cinematográficas y documentales que hay sobre este tema, como también hay muchas sobre el caso que hablábamos antes de Cooper, dicen que de alguna manera los pasajeros de ese vuelo 93 estaban de alguna manera predeterminados o elegidos, es decir, que había gente dispuesta a hacer lo que hicieron, que fue intentar entrar en la cabina del avión. Y es que había campeones universitarios de judo, de lucha libre, levantadores de pesas, un ex marino. Había un piloto ya jubilado que en el caso de que hubieran podido retener el control del avión, hubiera podido pilotar ese avión y llevarlo a tierra de una manera segura. Había, y eso lo destacan en muchas de estas versiones cinematográficas y de documentales, había una persona que trabajaba en una empresa financiera, pero que se encargaba de estrategias, de cómo mover a la gente para que todos trabajaran en un objetivo común. Y la viuda de esta persona dice que está segura que su marido fue el que organizó ese, digamos, motín para intentar tomar el control. Y lo que hacen los pasajeros es utilizar uno de los carros de la comida del avión para intentar abrir la puerta de la cabina del avión y hacerse con el control del avión. Y ahí pasan muchísimas cosas, que como te digo, tampoco se está muy seguro de lo que pasó. No se sabe si antes el piloto pudo, porque hay versiones que dicen que el piloto no murió en el momento en que los secuestradores entran en la cabina y que le habría dado tiempo a manipular el avión y a estropear de alguna manera el piloto automático, que por eso los secuestradores no pudieron controlar bien el avión. No se sabe si los secuestradores fueron los que pusieron el avión con el morro hacia tierra para caer, para destruir el avión. Desde luego los pasajeros entran en la cabina, ahí hay un forcejeo tremendo. Ahí, por lo que se escucha en esa grabación de esos 30 minutos finales, hay gritos de uno de los pasajeros diciendo pull up, es decir, levanten el avión, que es las palabras que utilizan los pilotos. Pero finalmente ese avión, según los testigos que lo ven en Pensilvania, que es donde se estrella ese avión, hace unos giros tremendos de derecha a izquierda, para caer en picado y estrellarse contra un campo. El vuelo 93 cayó en picado alrededor de las 10 de la mañana y 3 minutos a 900 kilómetros por hora. No hubo supervivientes. Los restos quedaron sepultados a una gran profundidad bajo tierra. Lograron encontrar las 2 cajas negras. El grabador de voz en cabina apareció enterrado a más de 7 metros de profundidad. Podemos hacer una idea de cómo debió ser el impacto. Querido Juan Fierro, te mando un abrazo, gracias. A vosotros, Adolfo, buenas noches. 2 jugadores de fútbol, una bomba a miles de metros de altura, una estrella de la música reconocida en un secuestro, una treintena de pasajeros que estrellaron un avión contra un campamento de Pensilvania para evitar que el 11S fuera aún más trágico. Son algunos de los protagonistas de nuestro especial de hoy, Secuestros aéreos. Ahora noticias. Volvemos inmediatamente con el porqué de las cosas. Vamos al boletín. Oh, you've been looking, though I'm such a sucker for the pain. Pain, pain, baby. I'm helpless, baby. Poison in your hands, bound to fall apart. You know how to break me. Hammer to the heart. Capturing it, passion, and then capture me, trap me instead. Ask me to die, now we're wrapped
wrapped in the sheets of your bed. Ooh, no, the only way I'm leaving, ooh, is in pieces. Just when I think I found the strength to go and push you away, away. Oh, I pull you in again. Oh, I'm such a sucker for the pain, 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 baby. I'm helpless, baby. Poison in your hands, bound to fall apart. You know how to break me, hammer to the heart. Why do you do this to me? Leave and come back and repeat. Sound of the crash when you swing. Why do you do this to me? Leave and come back and repeat. Sounds like it's just what I need. Baby, I'm helpless, baby. Poison in your hands, bound to fall apart. You know how to break me, hammer to the heart. Baby, I'm helpless, baby. Poison in your hands, bound to fall apart. You know how to break me, hammer to the heart. Poison in your hands, bound to fall apart. You know how to break me, hammer to the heart. That I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is you. I'm sorry that I hurt you. It's something I must live with every day. And all the pain I put you through, I wish that I could take it all away and be the one who catches all your tears. That's why I need you to hear. I found a reason for me to change who I used to be. A reason to start over new. And the reason is you. 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 I'm not a perfect person. I never meant to do those things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. ¿Lo recuerdas? ¡Campeones de Europa! Bueno,
Cuando ganamos la Eurocopa Italia en 2012, ¿no? Quedan 11 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números 1 del deporte. Los números 1 de la emoción. Llegamos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias.